podría destruir vidas. ¿Sabes que se venden órganos, no? Se hace mucho en Pakistán, sobre todo. Se presenta a alguien como si fuera primo de alguien que le va a regalar su riñón porque es una donación altruista, y en realidad es una venta de órganos, y lo llevan a que le hagan las pruebas de histocompatibilidad y todo para que se haga la operación y se hace en un hospital de verdad y todo. Simplemente lo que está falsificado son los papeles del parentesco entre la persona que vende su órgano y la persona que no. Mira, si alguien no quiere donar sus órganos, no los va a donar, aunque les des dinero. Si alguien no tiene para comer y está desesperado, te va a vender sus órganos aunque no quiera. ¿Te das cuenta de la diferencia? Lo que tenemos que hacer es convencer a más gente de donar sus órganos cuando muere, de explicarle que ya está muerto y que la resurrección de la carne, según la cuenta la Biblia, es una metáfora. Porque mucha gente, yo me acuerdo, se enojaban mucho porque cuando sus familiares en México, en alguna zona de Oaxaca me tocó ver esto, el fallecido donaba sus córneas y la familia se enojaba porque le habían quitado sus ojitos, y entonces cuando fuera la resurrección de la carne ya no iba a tener ojitos. Así de perversa es la religión. Entonces lo que tenemos que hacer es enseñarle a la gente el valor de la donación anatómica. Decirle que tiene que donar las córneas, los riñones, el hígado, los pulmones, el corazón. No, el corazón no creo que... Sí, no, cuando hay muerte, claro, cuando hay muerte clínica se puede donar el corazón, que pueden donar piel, que pueden donar ligamentos, que pueden donar sus huesos. Que la piel para los quemados es una cosa importantísima. Que no solo pueden donar los principales órganos en los que siempre nos fijamos, sino que hay muchísimas partes de nuestros cuerpos que se usan. Yo tengo un vídeo de cuánto vale tu cuerpo, donde cuento precisamente el tráfico que se hace con tejidos que deberían ser donados altruistamente por todos nosotros. Eso es lo que hay que hacer. Es más difícil, sí, por supuesto, pero es más duradero que comprarle que alguien que está desesperado venda un trozo de su hígado o venda un riñón. Es que es totalmente absurdo. No es solo absurdo, sino que es inhumano para las dos partes. Para el que se ve en la situación de tener que pagar por un órgano, porque no hay suficiente altruismo en la sociedad en la que vive, y la situación tan terrible de alguien que tiene que donar un órgano, que tiene que arrancarse un órgano que le sirve, porque necesita el dinero, ¿no? Yo siento que tenemos que hacer otro tipo de educación que no están dando muchos países, desafortunadamente, entre otras cosas por culpa de la religión.